La arteria aorta se origina en el ventrículo izquierdo. Su porción ascendente se continúa como callado y como descendente. Al callado lo vamos a dividir en dos mitades para mejor explicar, una derecha y otra izquierda. De la mitad derecha se origina una sola arteria, el tronco brachiocefálico, y de la mitad izquierda dos, la carótida primitiva y la subclavia izquierdas. La carótida primitiva y la subclavia derechas se originan del tronco brachiocefálico. Para comparar y recordar, carótida primitiva y subclavia izquierdas se originan directamente del callado. Carótida primitiva y subclavia derechas no se originan directamente del callado, se originan del tronco brachiocefálico. La subclavia se divide en tres porciones por la presencia del músculo escaleno anterior. La primera porción se extiende desde su origen en el tronco brachiocefálico hasta el borde interno del escaleno anterior y origina tres arterias: vertebral, tronco, tiro discérvico escapular o tiro cervical hacia arriba y mamaria interna hacia abajo. La arteria vertebral en su origen es un excelente punto de referencia para ubicar al ganglio cérvico-torácico estrellado o estelar de la cadena simpática, que se ubica a nivel del cuello de la segunda costilla. Luego de su nacimiento se dirige hacia arriba y hacia atrás y se introduce a los agujeros de las apófisis transversas desde la sexta hasta la primera vértebra cervicales. Luego tiene dos callados, se une a la vertebral del lado opuesto y se introduce al interior del cráneo por el agujero magno, formando el tronco basilar, que contribuye a la formación del polígono de Willis importante en la irrigación del encéfalo. La mamaria interna se origina casi al mismo nivel del tronco tiro discérvico escapular y se dirige hacia abajo. Es una arteria intratorácica, desciende detrás de los cartílagos costales y por fuera del borde del esternón. Origina las intercostales anteriores para los 6 primeros espacios intercostales y luego termina dividiéndose en una rama torácica y otra abdominal. La torácica se llama musculofrénica y origina las arterias para los espacios intercostales 7º, 8º y 9º, y la rama abdominal se denomina epigástica superior, que se introduce al músculo recto anterior del abdomen. El tronco tiro discérvico escapular o tiro cervical origina 4 ramas: supraescapular, cervical transversa, cervical ascendente y tiroidea inferior. La supraescapular transcurre delante del escaleno anterior y se dirige hacia la escotadura coracoidea en compañía del nervio supraescapular. La arteria pasa por encima del ligamento coracoideo y el nervio por debajo. La cervical transversa nace encima de la supraescapular, transcurre paralela y también por delante del escaleno anterior. Se dirige y a nivel del ángulo superior de la escápula termina en una rama superficial y otra profunda. La superficial se acompaña del nervio espinal o accesorio y transcurren por la cara profunda del trapecio. Recordemos que el nervio espinal o accesorio inerva al trapecio y esternocleidomastoideo. La rama profunda, llamada también escapular posterior, desciende por el borde interno de la escápula en compañía del nervio dorsal escapular o del romboides. La arteria
cervical ascendente inerva los músculos prevertebrales, intertransversos, escalenos, complexos, etc. Y la arteria tiroidea inferior se dirige hacia arriba, al polo inferior, para irrigar la glándula tiroides. El tronco cérvico intercostal o intercosto cervical se origina en la segunda porción de la subclavia, que se ubica detrás del escaleno anterior y origina dos arterias, la intercostal superior o suprema, que irriga los 2 o 3 primeros espacios intercostales posteriores, y la cervical profunda, que se dirige hacia arriba para inervar los músculos de la nuca. La tercera porción de la arteria subclavia se extiende desde el borde externo del escaleno anterior hasta el borde externo de la primera costilla y no origina ramas. El nervio supraescapular, que se acompaña de la arteria del mismo nombre, se origina en el tronco superior del plexo braquial y se dirige a la escotadura coracoidea, pasa por debajo del ligamento coracoideo. Un traumatismo o un proceso inflamatorio puede comprimir al nervio supraescapular en la escotadura coracoidea. El médico tiene que cortar el ligamento coracoideo para descomprimir al nervio supraescapular. El nervio dorsaloescapular o nervio del romboides se origina en la raíz C5 del plexo braquial y desciende por el borde interno de la escápula en compañía de la arteria dorsal escapular, que es la rama profunda de la cervical transversa. Es diferente el origen de los nervios supraescapular y dorsal escapular. El supraescapular se origina en el tronco superior y el nervio dorsal escapular en la raíz C5 del plexo braquial. El dorsal escapular, que se origina en la raíz C5, inerva al elevador de la escápula romboides menor y mayor. Recuerden que son músculos profundos extrínsecos del hombro. Su parálisis no tiene manifestaciones clínicas de importancia. El supraescapular inerva a dos músculos, supra e infraespinoso. El infraespinoso es el más importante rotador externo del hombro. La parálisis del supraescapular se acompaña de una marcada limitación en la rotación externa del hombro. Tiene importancia clínica. Arteria y nervio supraescapular llegan a la fosa supraespinosa y luego pasan por delante del ligamento espinoglenoideo y llegan a la fosa infraespinosa. Ya dijimos que el nervio inerva los músculos supra e infraespinoso. ¿Qué pasa con las arterias? Se forma una anastomosis entre ramas de la subclavia y ramas del axilar. En la fosa supraespinosa se une la supraescapular y la escapular posterior, ambas de la subclavia. En la fosa infraespinosa se unen las mismas, supraescapular con escapular posterior, pero se unen a la circunfleja escapular, que es una rama de la escapular inferior de la axilar. Repetimos, en esta red de la cara posterior de la escápula se unen la arteria subclavia a través de la supraescapular y la escapular posterior y la axilar a través de la circunfleja escapular, rama de la escapular inferior.